Bienvenido y bienvenida al episodio número 59 de Peor Caso. En este episodio, la ciencia del miedo. Hablándote desde los lugares más lúgubres de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana desde Curitiba, Brasil, está Christopher Kovacevic. Oye, Armando, ¿los koalas son osos? Sí, creo que sí. Ah, ya. No, son marsupiales. Sí, son marsupiales. O sea, tienen esos hijos en la tienen bolsita. ¿Qué tiene que ver eso con el miedo? Son los más adorables del mundo. No me voy a decir que les tengo que tener miedo a los koalas. No nos venga y echa a perder los koalas acá. ¿Ya? Hay Oye, cosas, tú echaste a perder las cosas que se bananas. pueden echar a perder, otras cosas que no. Los koalas no. Ya lo voy a pensar. El miedo es una reacción, es un tipo de comportamiento que, si lo pensamos bien, no es único de la raza humana. Animales también se comportan como si sintieran miedo. Lo que nos hace pensar es que esto es algo mucho más grande y abarca otros seres vivos y no es exclusivo del ser humano. El miedo es una emoción y puede ser observada, representada y relacionada a varios comportamientos. ¿Y medida? Cuando dices tengo También. mucho miedo, tengo poco miedo. Pues, Sí. cuando tienes poco miedo, igual vas a apagar la luz porque tienes poco miedo. Si tienes mucho miedo, la dejas prendida toda la noche. O colocas una luz más bajita. Claro. O Si vas es con mucho una miedo, linterna. es más luz. O vas con Claro. la linterna, que siempre se apaga cuando Típico. tienes que llegar a... No, si se te empieza a apagar la Voy linterna, andando y- ya es que algo raro va a pasar. Sí, es Y verdad. si sale... Yo creo que en vez... Es como el detector de... Como en Silent Hill. ¿Te acordáis? Parece... ¿Jugaste el 1 Sí, de el uno lo PlayStation? jugué. Ya. En el Silent Hill no tenía mucha música ambiente. No, tenía unos ruidos del infierno. Tenía eso. Y al principio del juego, además de encontrarte esa maldita linterna que no alumbraba nada, te daban una radio. Sí. La radio Entonces, empezaba a hacer como ruido. no veías... empezaba a hacer ruido, loco. Sí. Y tú así como, No, ¿a dónde? este juego ¿A es dónde? terrorífico. Ahí vamos a entender cuál es la diferencia entre miedo, susto Perfecto. y un tercer factor que es la ansiedad. También. Que también tiene que ver Claro. con esto. Bueno, entonces es algo que se puede detectar. Y este tipo de comportamiento tú la puedes observar en actitudes como la de un perrito que a ti te da miedo Sí. y te da miedo antes o después de empezar a correr. ¿Qué es primero? Antes porque Tú por vas algo en la- corro, ¿no? ¿Qué causa el que yo ¿Pero corra? alcanzas? A ver, O sea, repite la pregunta, por favor. Porque no, ya. Tú vas en la calle, hermano. Vas andando y te sale un profundo. Ya. Entonces tú haces una tirada de cordura ahí. Dime cuánto sacaste. Ya 37. Ya, pasaste. Entonces no tuviste ningún shock psicológico por el terror Ya. que significa ver una criatura de mitos de Nosotros futuro. estamos más o menos acostumbrados, así que no sería tan chocante. Sí, no, ya no. Ahí es como, Claro. Alfred, así como ya. Ojalá que con que no me Billy. toque y no quede pegajoso, está todo bien. Claro, está todo bien. Ya, no, pero imagínate Ya, que tú ya llegas veo y te un encuentras con Un Deathclaw. un perro rabioso Ya. en una casa, no sé, que está amenazando. Ya, y se puede salir. Y veo que se Tú puede pri- como escapar. O está enfrente Ah, tuyo, ya. libre, así suelto, a punto de saltar. Ya. ¿Cuál es tu primera reacción? Yo creo que salir corriendo. Es salir corriendo, Sí. ¿verdad? Pero nosotros, por lo que aprendimos ya en esta primera parte, el miedo es una emoción. Ujú. Entonces, esa reacción que tú tienes es una reacción condicionada, Sí. pero el miedo lo vas a sentir después. Porque sí, porque yo sé Porque que eso tu es peligroso, cuerpo- porque me han dicho que es peligroso. Exactamente. Tú aprendiste que es peligroso, entonces tu cuerpo ya sabe cómo actuar. Claro. Sales corriendo, que es tu primera defensa, y después de que te saliste, sientes el miedo. Tienes todo La emoción sentido viene del a mundo. flor Sí, de piel. sí.
Es como, es como enamorarse. O sea, tú ves a la Tú persona. te calientas primero y después te enamoras. Exactamente. Seamos francos. Pero tú para Seamos eso francos. ya. Pero tú tienes que ver a la persona Ujú. para que exista toda la parte hormonal y de Bueno, hay algunos que se enamoran de una almohada. Hay algunos que se enamoran de almohadas. Pero tienes que por visualizarla ejemplo. en tu mente. Como sea real o no. Claro, exacto. O sea, lo que importa es el amor. Claro. ¿Cachai? O sea, al final lo que importa es el amor. Entonces, es importante en este minuto que aclaremos la diferencia entre el miedo y la ansiedad. ¿Ya? Porque se parecen un poco en lo que nosotros sentimos, pero no es lo mismo. El miedo es una reacción a algo que existe, que es tangible. Por ejemplo, una barata, porque hay gente que le tiene miedo a las cucarachas. Cucarachas que vuelan. Ujú. Abejas asesinas que chupan sangre y escupen ácido. Tuve un encuentro con abejas asesinas hace poco. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntanos cómo fue. Fui a un evento en una ciudad que queda como al norte y había un panal de abejas salvajes, un panal, o sea, me refiero a un enjambre natural que habían hecho como en una muralla de una casa. Ya, y a mí me gustan los animales, así que pasé caminando lento, las miré y pasé bien. De vuelta, cuando me iba yendo, pasé por el mismo lado y como que como que se me acercaron demasiado y como que me empezó a dar no sé, ¿qué me dio? No miedo, porque miedo te da después. ¿Qué es lo que te da primero? No, lo que te da primero, o sea, lo que haces primero es reaccionar. Ya reaccioné. Cuando no tienes tiempo para reaccionar. Claro. Ya bueno, reaccioné pero así como que reaccioné tiempo, impulsivamente como a pegar así como el manotazo. El manotazo. Claro, y eso es lo peor que tú puedes hacer con abejas, porque cuando ellas ven el movimiento, se sienten atacadas. Y cuando ven movimiento y se sienten atacadas, expelen una feromona que las abejas que están alrededor empiezan lo detectan también y atacan lo que esté en movimiento. Y ahí se te empiezan a juntar ya a seguirte y a picarte. Entonces lo mejor que tú tienes que hacer es no moverte. Mira, si hay una abeja que va y te pica, onda, dejarla que te pique. Y sin moverte y caminar lentamente y irte. Porque en el momento en que tú empiezas a manotear y a pegarle y a correr, ahí se te tiran todas encima. Porque son como robots. Se te tiran nomás. Qué heavy. Sí, y se empezaron como a tirar y salí como corriendo y llegué al auto y me metí al auto. Sí, salí corriendo. Saliste corriendo igual. Fue como, y me acordé de eso y dije, no, ya es muy tarde, ya pasé el punto de no retorno. Ahí ya estabas con miedo. Ahí estaba con miedo, pero alcancé a meterme al auto y las vías y se dispersaron. Pero sí, eso fue miedo y fue terror. No me picaron. Y fue terror y miedo. No, eso ya fue miedo, ¿viste? Eso ya fue la emoción y ya sentiste el miedo. Y las cucarachas, bueno, se mueven rápido, uno no sabe lo que van a hacer. Son raras. Y no se mueren con nada. Y no se mueren. Yo no las trato de no matar, pero igual como que te dan como una cosa así como no sé si es miedo o asco o una combinación de cosas. Sé que no me van a matar. No voy a morir de una... ni siquiera pican, ni siquiera muerden, creo. A mí me dan más asco porque a mí siempre porque te tienen acondicionado de que es algo malo. Porque es como porque están en medio de la caquita. Tienen su mala reputación. Entonces que tienen millones de bacterias, bichos. Claro. Y aparte son como rápidas y raras. Los insectos que uno como que maneja son insectos que se mueven lentitos. Uno los puede entender cuando los mira. Claro, como una chinita. Claro. Que serían las chinitas serían las cucarachas hasta mueven la cabeza así como de lado a lado. Como las mantis religiosas. Y saltan, genial. No me acuerdo nada que me quedé mirando, bueno, estaba en un borde. Y empezó como a mover la cabeza, a mirar hacia arriba y después pegó el salto hacia arriba. ¡Ay, qué horror! Ya. Estoy alejando del miedo. Bueno, pero eso tiene relación con el miedo y todos tenemos experiencias con insectos. ¿Sí? ¿Tú en Brasil no tienes insectos gigantes ahí? Como esos hámsters gigantes que viste. Por ahora. ¿Qué pusiste en Instagram? No. Vayan a ver Instagram los hámsters gigantes. Verdad, con lo que se llaman capibaras. Ya andan así sueltos. Andan sueltos ahí en el parque, se tiran al agua y te miran con cara de sospecha. Sí, tienen cara de estar juzgando a todo el mundo. Sí, no te están juzgando. Todo el rato. Así como, con los ojos medio cerrados. Sé lo que estás haciendo. Sí, son geniales. Todos se sienten culpables.
Aquí le pusieron el animal más desconfiado del mundo. Además, si tienen esa cara Que te de, miran con cara de sospecha. desconfianza. Bueno, entonces nosotros dijimos que el miedo es algo tangible y que es un peligro en el que tú te puedes enfrentar, que estás viendo. Ujú. Ahora, la ansiedad, por otro lado, está relacionada a una perspectiva de tener contacto con algo que posiblemente te va a dar miedo. Es como ver un portal a empezar a abrirse y tú te preguntas qué hay detrás de ese Es como portal empezar a pasarse o qué va a películas, salir como del uno dice. portal. Empezar en... Exacto. Es el típico, así como que tú le gritas, no abras la puerta al protagonista de la película. O cuando, por ejemplo, vamos a tener un examen o una prueba y estamos nos adelantando Claro. a lo que está al lado del O si corredor. estás cruzando por un Y eso es bosque y ansiedad. no ha pasado nada, pero tú ya te empiezas... No ha pasado ¿Te nada. acuerdas Exactamente. de repente te puedes encontrar con la caperucita roja? O con el O lobo, con la o con el abuelita. cazador, o con nadie. O con nadie. Y no hay nadie en el Claro, bosque. generalmente no te Pero encuentras con nadie. Hay un psicólogo que se llama William James. Y es chistoso porque hay un whisky que también es William James. Que dice que la verdad uno no experimenta o vive el miedo en sí. Y lo ejemplifica de la siguiente forma. Armando, vas por el bosque y ves un oso. Ya. Pero no es un oso panda. No, Tampoco es un osito cariñosito. Y no es y no es un koala. Y ahora descubrí que los koalas no son osos. no son Por eso osos. tenía los koalas. Pero, Ok, sí. los koalas están libres. pero piensa que es un oso como el que le sale a Leonardo DiCaprio. Sí, ese oso. Ya. Es que hay dos tipos de osos, pues el oso negro y el oso grizzly. Hay uno que uno Sí. se tiene que como que poner sin moverse. Y hay otro que uno lo puede asustar. Sí. Y se va a ir si uno lo asusta. Pero si tú no sabes cuál es cuál, y tú te tratas de asustar al que te ataca, es tu fin. Claro. Pero no me acuerdo cuál es Es cuál. tu Así fin. que yo saldría corriendo de todos modos. Bueno, la reacción que tendría sería que el cuerpo empieza a cambiar y empiezan a pasar algunas reacciones fisiológicas. Tienes varias reacciones fisiológicas que era lo que yo te explicaba al principio. Entonces tú huyes Sí. y te vas, gritas, lo que sea, pero esa es tu primera reacción. Y después entras a experimentar el miedo. Es de la forma como yo te ejemplifiqué al principio, que este psicólogo William James nos explica cómo sería nuestra relación con el miedo. Oye, eso de gritar lo encuentro medio extraño, porque cuando uno corre es porque quiere salir de la vista de la existencia de esta amenaza. Gritar es como llamar la atención, es como contraproducente. Es para asustarlo. Ah, no sé, yo creo que saldría Para corriendo. No me subiría a un árbol porque sé que suben a los árboles. Saldría corriendo Ajá. y tratar de perderme por ahí. Puede ser. Yo le diría buenas tardes. Buenas tardes, señor señor. oso. ¿Usted me quiere atacar? ¿O usted es el tipo de oso que se arrancaría si yo lo asusto a usted? Claro. ¿A usted le gustaría sentarse aquí a mi lado a conversar o le gustaría comerse mi Y te brazo? dice, bueno, yo soy el tipo de que se asusta si usted me asusta, pero veo que usted tiene hipo. Entonces, si usted quiere, yo lo podría servir con un susto para que va y se te para y te Se le ataca y pasa te el mata. hipo. Ya te comió. Como todas las emociones, el miedo tiene niveles. Y comenzar a sentir que comienza con sintiendo alguna cosa pequeña que no lo reconocemos bien y hasta que llega un punto en el que pasa el límite del umbral, que es cuando El punto ya de no lo retorno. empezamos a sentir el punto de no retorno y ahí podemos reconocer esa sensación y la describimos como sentir miedo. Ya. Por ejemplo, los soldados que están en un campo de batalla están siempre con miedo, están en constante estado de miedo, sintiendo esa emoción. O sea, Pero solo en situaciones... no se pueden nunca sentir seguros por las armaduras o la superioridad bélica que pueda tener su equipo. No, Nunca. no, igual. Qué porque mal. Y toman sí. deben darles medicamentos entonces para la ansiedad, Sí, yo creo que antidepresiva, sí. un montón de cuestiones. ¿Te Red acuerdas que en Bull. el de trinchera, en el de trinchera hablábamos que los hacían fumar? Les daban tabaco y Hoy en día les chocolate. deben dar unos cosas más avanzadas, más Sí, químicos. sí, les deben dar Demás, otro tipo sí. de droga. Pero en la Primera Guerra Mundial era tabaco y Y- chocolate. Ah, ya. Y eso. Es lo que había.
Es lo que había. Ya, están en constante miedo. Sí. Y ellos lo que hacen es que en algunos momentos pasan ese límite. Ah, Y ahí lo reconocen como miedo. Entonces tú estás, es como que estás el tiempo entero sobre estrés, por ejemplo. sí. Sobre un estrés, con miedo, con miedo, con miedo. Entonces solamente en situaciones que salen de lo común y que salen de la dinámica diaria, que los hacen sentir un miedo de verdad. Como que ahí lo reconocen. Ahí dicen, no, es verdad, yo estoy con miedo. ¿Cachai? Es como que les pasa una bala por al lado o alguna cosa por el estilo. Y ahí les aumenta la tensión y todo eso. Pero vamos a pasar a lo que estábamos conversando un poquito antes, que es sobre el susto. Ya. ¿Qué es el susto, Armando? Es una reacción, un reflejo. Es como un reflejo. Ujú. Es típico como que no sabe, ya, esta es la parte donde uno salta. Yo, por ejemplo, yo no salto con las películas mucho, pero mi señora Michelle sí. Ah, Entonces yo de repente estamos viendo una película y le digo, oye, aquí va a venir un salto. Y son aunque yo le los diga, clásicos jump y scare. aunque yo le diga que va a venir un salto, y ella sabe que va a venir un salto, igual salta. Igual salta, porque aunque sabe que va a venir un salto. Y tú sabes cómo las películas te tratan como de embaucar, así como que va a venir un salto, pero no. Y justo en el momento en que uno se está como relajando, y viene el salto. Ah, no, pero Como era para el embaucarte. Entonces uno salto. sabe todas Sí. esas tretas. Va a venir el salto Sí. tarde o temprano. O no va a venir el salto y te hacen la trampa así como que va a venir un salto, no. Va a venir un salto, no. Ya a la tercera ya como que ya no va a venir un salto. Ahí te pillan con el Y ahí salto, te pillan claro. con el... Sí, porque te tratan de Y como, desconstruir claro, porque uno eso está porque ya tomando todos así, usan como eso. que va a venir un salto, uno pone el vaso en la mesa para no tirarlo, ¿no es cierto? Para no Claro, ya se salpicar. prepara. Claro, uno se prepara, Como que no se estar acomoda comiendo para mejor. no ahogarse, ¿no es cierto? Que se te vaya Yo un salto. M&M por la nariz. Sí, yo no tengo ningún problema en reconocer que a mí esas cuestiones, es lo que tú dices, Armando. O sea, yo sé que viene, sé que, por ejemplo, voy a usar este ejemplo de nuevo más adelante, pero es la típica del espejo. Está en el baño, se está lavando los dientes y abre el espejo que está enfrente, abre el espejo para sacar, no sé, Claro. otra cosa. Y cuando cierra el espejo, hay alguna cuestión atrás Sí, en es las que espaldas. estamos en los años 80. Porque ahora ya Claro, saben, pero entonces no te muestran nada. claro. Pero cuando la mujer se da Pero la mira, vuelta, es una mujer, obviamente, claro, se da la vuelta siempre, obviamente. y ahí está el Y asesino de está Templar. ahí. Sí. Claro, eso es un acto reflejo, es como que tú no lo puedes controlar, como que te pegaran en la rodilla y se mueven por reflejo. O sea, no hay vergüenza Es en una, eso, no hay que sentirse mal porque uno le dé un no, susto. pero tiene que ver con nuestro cerebro, Ya. ese acto reflejo. Porque nosotros sabemos que el susto tiene como niveles. Así como que te encuentras algo y es como, ¡ay, carajo! Claro. O por ejemplo, ¡ah, me cago! O el típico, ¡ah! ¿Cachai los ah? Sí, Que es como que alguien se esconde atrás de la puerta y tú entras a la casa y es como, ¡buh! claro. Ese. Y está el susto que ya es más a nivel cósmico, terrorífico un poco más alto, que es cuando tu madre te llama por el nombre entero y te dice, por ejemplo, Armando ¿El Loyola. nombre entero? Y ahí tú, sí, el nombre No, entero ya es es, otro no. nivel. No, ahí no. No, Es mejor no, ahí evaluar toda tu vida hasta ese momento y tratar de ver qué es lo que hiciste, no. porque, Y te pones a pensar en qué momento de tu vida hiciste, qué claro, fue lo para que que ella te hiciste, llame de qué tu nombre fue lo que completo. hiciste. ¿Qué Claro. fue? ¿Qué fue? Ella te va a retar por qué. Y tú sabes ¿Cuál es que el vas a ser motivo? destruido, Porque entonces tú ya como que empiezas a sí, planificar, a cerrar capítulos de tu vida mientras vas bajando la escalera, claro, a tener el flashback entero. a tener la conversación. Bueno, pero entonces todos sufrimos sustos. Viejos, jóvenes, bebés, adultos, medios personas, personas ¿Tendrá que enteras, ver con todos la tienen sustos. cognición? Porque animales inferiores de intelecto inferior no se asustan tan fácil como un animal superior. Nosotros nos asustamos más fácil porque tenemos más intelecto. Y porque aprendemos más cosas. Mi gato, ¿sabéis de qué se asustó una vez? Es la cuestión ¿De más qué? estúpida del mundo. O sea, como alguien se puede asustar de eso. Yo cuando me voy a bañar tiro la polera en el suelo, ¿ya? Ya, Para pisar encima de la polera, porque así soy yo. Entonces la polera que tenía un dibujo, un motivo en el medio de la polera. Entonces el gato sí. iba caminando por la polera
y cuando vio el dibujo de repente se asustó. Porque notó la imagen de la polera, así como de repente. ¿Entiendes? Y eso lo hizo saltar. Y saltó con un susto porque se asustó de algo imprevisto. ¿Me entiendes? Eso es exactamente lo que pasa en un susto. Ese espasmo que tu Claro. gato dio es el cerebro siendo interrumpido en algo que no estaba planificado. Totalmente no planificado, claro. Es el cerebro diciéndole al gato, en este caso, vamos a movernos, salgamos de aquí. Nuestro cerebro está siempre preparándose para alguna cosa. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer algo cotidiano como ir al supermercado, el cerebro hace un planeamiento de todo el trayecto de ida. Es mi cosa menos favorita. Vamos a... y empezar a pensar eso me causa miedo, ansiedad. Ya, ansiedad. Entonces, cambiamos el supermercado. Cambiemos el supermercado por ir a, no sé, por una librería. Por ya, eso me entretiene más. Ya, entonces ya, excelente. Revistas, vamos a una librería a comprar los libros de ciencia, de $1, de historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Eso. Entonces vamos a pensar que vamos a Best Buy en Black Friday, por ejemplo. Una cosa también, así. Entonces, tu cerebro prepara el trayecto. Prepara el trayecto de ida, incluso aunque no sea consciente. Sí, totalmente. A veces no conscientemente tu cerebro siempre se está preparando y siempre está planeando lo que va a pasar después. Entonces, cuando algo sale de ese trayecto que tu cerebro planeó, lo quiebra y se produce ese espasmo. Ya. Porque es el cerebro diciendo esto no debería estar aquí, no debería estar pasando, hay que reaccionar, hay que hacer alguna cosa. Es una respuesta rápida, muscular y completamente automática. ¿Por qué? Porque el cuerpo de nosotros tiene la prioridad de defenderse. Tiene esa capacidad, o sea, nuestro instinto primordial básico es de autopreservación. Sí. Entonces, el susto es eso. Porque siempre vamos a exagerar. Era lo que decíamos al principio. Puede ser que atrás del corredor no haya nada, pero vamos a pensar que hay algo porque el precio que pagamos si hay alguna cosa al otro lado es demasiado alto. Tiene sentido. Hay que prepararse. Entonces, eso, exactamente. Hay que convertirse en máquinas de guerra. A buscar la linterna. Máquinas de combate. Baterías nuevas. Exacto. Mochila de apocalipsis zombie. Armadura de combate. Entonces, existen hartos tipos de reacción. Ahora, ¿qué tipo de reacciones existen? ¿O qué pasa? ¿O qué le pasa a la gente que no hace nada? Porque hay gente que tú la asustas. ¿Por qué será que cuando uno se asusta también hay gente como que lo primero que tira es un insulto? Una palabrota. Chucha. Como la palabrota oficial de tu país. Yo cuando era chico no sabía insultar. Mi familia se demoraron harto tiempo en enseñarme palabras de insulto. Entonces mi mamá, como no quería que yo aprendiera palabras de vocabulario inapropiado, muy joven, con mi papá se pusieron de acuerdo de que me iban a enseñar que cuando yo estuviese enojado yo tenía que decir a las personas, no me acuerdo si lo conté esto en el podcast, ya, pero lo voy a contar de nuevo. No me acuerdo. Yo tenía que decirle a las personas verduras y frutas. Nombres de verduras y frutas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, venían y mi tío me empezaba no sé, a hacer... A molestar. A juguetear. Es que molestar tiene que haber algún... Claro, con abuso sexual, ¿no? A jugar contigo. Sí, pero era como... ¿cómo lo podemos decir? Como hostigarte jugando. Claro, como hostigarme jugando. Porque uno va a empezar a hacerle cosquillas. Claro, y ya como que para que perder la paciencia, ¿cachai? Tirar el pelo, ¿cachai? Bajarle eso es lo que uno hace con los niños en la familia. Bajar los shorts, ¿cachai? Claro. Para que se aprenda a defenderse. Entonces yo empezaba, tenía niveles. Empezaba con tomate, después era lechuga, y como que el máximo era pepino, ¿cachai? Cuando ya llegaba pepino, cuando pepino ya era... Ya demasiado. Ya era demasiado, porque... ¿Y quién le gritaba así, pepino? Sí, gritaba así, ¡tomate! Mi mamá me cuenta, ¡lechuga! Tu tío se ha muerto en la risa, entonces lo hacía más para ver hasta qué nivel... A ver si sacaba un pepino. A ver si sacaba un pepino. No se quedaba tranquilo hasta que les tocaba el pepino, ¿cachai?
No me acuerdo si era ese el orden de los vegetales y verduras, lo que sea, pero era la idea de ella. Entonces, como en mi caso, yo sabía que cuando estaba enojado me pasaba algo, yo decía una verdura. Las malas palabras, los insultos funcionan de la misma forma. Entonces, hay gente que grita, gente que tira la mano, gente que cuando se asusta es una reacción rápida, es una cosa que es como que ya está automática en su cabeza. Que tiene que ver que no lo quise colocar en el podcast porque iba a quedar muy largo, pero tiene que ver con los dos sistemas nerviosos, con el parasimpático y con el simpático. Tiene una interacción ahí y tiene una cuestión neuronal, pero no ahora. Por eso no lo puede controlar, está bien. Tal vez para una segunda parte. Hay esos típicos así como prank que hacen, así como broma, que asustan a la gente. Sí. Hay típico video así del tipo que reacciona pegándole un puñete en la cara. De vuelta. Sí, siempre. Así, siempre. Y después, oh, sorry, no era mi intención. Sí. Es un reflejo. Entonces hay que tener cuidado con cómo la gente refleja. Alguien te puede decir pepino, otro te puede pegar un puñete en la nariz. Te puede romper la nariz. Especialmente cuando las personas están como entrenadas en algún tipo de arte marcial. Seguramente. Sí. Pues el reflejo de ellos es súper condicionado. Claro. Están tan entrenados y han hecho tantas veces lo mismo que después simplemente el cuerpo tiene una memoria muscular que se dispara. Claro, tiene sentido. Bueno, entonces esta gente que, por ejemplo, que se queda congelada o que se desmaya o que no hace nada o que se hace pipí, que el esfínter se le relaja y se hace pipí, es por la descarga de adrenalina que pasa después del estímulo. Y esta descarga de adrenalina es tan alta que puede causar dos efectos. O una reacción involuntaria violenta, como la que estábamos conversando, que era como gritar, pegar, insultar, o te colapsa. Porque era lo que decíamos, el cuerpo exagera. Cuando es momento de defenderse, cuando te sacan del trayecto, él va a exagerar y siempre se va al extremo. Entonces, la gente que se queda quieta y no hace nada, es por este estímulo de adrenalina demasiado alto que hace que simplemente no se mueva. Muchas veces reaccionamos de formas en que nuestro cuerpo lo hace casi que automático cuando nos sentimos en peligro. Pero siempre hay que recordar que nuestro cuerpo está automáticamente hecho para defendernos y siempre va, cuando existe una situación de vida o muerte, siempre va a pensar que te puede llevar a la muerte y te va a tratar de sacar de ahí. Entonces, cuando empezamos a tener miedo, nuestro cuerpo se prepara de alguna forma y se empieza a imaginar cómo podría ser, qué podría hacer o de dónde podría venir, que es cuando se activa la ansiedad. A veces no tenemos tiempo para esto y ahí vamos a lo básico. Que era lo que estábamos conversando. Exactamente, o lo que sea. Otra forma de responder al miedo es como algunos bebés que cuando están en la etapa de gatear y están empezando a aprender sobre qué cosas tener miedo y no, se acercan a la situación de riesgo en vez de alejarse. Entonces imagínate que viene una manada de elefantes, ellos en vez de alejarse de la manada de elefantes van a tener el instinto de acercarse. Ajá. Y ahí actúa la selección natural. Ahí actúa la selección natural. Y así pasamos a lo que es cuando el miedo va para la fobia. Las crisis o los síndromes de pánico no es algo que sea extraño o desconocido para nosotros. En algún momento lo vimos o lo hemos escuchado en alguna película. Desde el sentido biológico, el miedo irracional se transforma en fobia. Como por ejemplo lo que conversábamos recién, tenerle fobia a los bichos. La fobia es algo que tú también la puedes contraer, así como el miedo a alguna cosa, porque te enseñaron a tener miedo a alguna cosa, tú lo puedes contraer, lo puedes aprender, también puedes aprender a llevar ese miedo a un extremo de transformarlo en una fobia. Como por ejemplo, si tu hermana o tu hermano tienen miedo de arañas, o tu mamá tenía miedo de arañas, y ella tenía una fobia con eso, o con gérmenes, o con payasos, o lo que sea, eso es hay una gran probabilidad de que tú
le generes un miedo excesivo a esas cosas o que incluso desarrolles la misma fobia que tiene Claro. tu mamá, tu hermano, tu pariente o la persona con la que convivas que tiene esa fobia. Diciéndolo de alguna forma así como poco científica, se contagia. De más. Y lo contrario también es posible si es que, por ejemplo, conoces, como que si tu novia tiene una fobia rara y tú le puedes enseñar de que no hay peligro en algo que crea que sí hay peligro. No, Como, por no ejemplo, tengo idea. fobia a la oscuridad. Puede ser. Es que hay que pensar de que si el miedo es algo que se aprende, es algo que puedes desconstruir Claro. O aprender algo más en vez o de eso. aprender algo más. Entonces, Mm, o desaprender en ese sentido. Bueno, vamos a ver un poco también de ese miedo a la oscuridad y vamos a ver también, tengo una cosita bien pequeña sobre parálisis del sueño, que explica un ya. poco lo que estamos conversando ahora. Ok. Bueno, entonces las personas que tienen fobia incluso no necesitan estar en contacto con su gatillo de la fobia, lo que sea cucarachas, araña, lo que sea que les tengan fobia, Ujú. para que sientan el desconforto fisiológico de lo que significa estar enfrentados a lo que es el origen de su fobia. Una imagen en una televisión, una imagen en una hoja de papel, que te hablen sobre lo que te da fobia, que te lo Mm, imagines, eso ya desencadena todo el proceso fisiológico de tu fobia, como si estuvieras con eso delante tuyo. Por ejemplo, a mí, yo no creo que tenga fobia, pero una cosa que no me gusta son arañas. Las ya. arañas me incomodan. Y ya me pasó de estar durmiendo y de soñar con araña. Y era porque tenía una arañita chiquitita caminando en el pecho. Estaba durmiendo sin polera y sentía la... Sí. Pues fue como... ¡ah! Ahora, una cosa a la que sí le desarrollamos una fobia con mi hermano es a mi mamá corriendo atrás de nosotros tratando de Además agarrarnos que sí, porque claro. destruimos alguna cosa. Eso. Fobia viene de phobos, que quiere decir miedo. Y después de cómo lo describimos, es claramente un problema. Nos incomoda y no nos ayuda en nada en nuestra vida. Al contrario, nos limita y nos puede llevar incluso a aislarnos y ni siquiera salir de la casa, como la gente que le Sí, tiene fobia a los gérmenes. sí. Otro ejemplo de susto es como cuando le tiramos cosas a la gente. Así como, agarra esto. O agarrar estas cosas de hule, así como las serpientes de Mm, hule, así como, ¡ah! Así como que la gente así como, ¡ah! sí. Eso. Continuando un poco con el miedo irracional, podemos pensar que es mucho más que una ansiedad. Cuando la ansiedad va más allá de eso, se transforma en miedo irracional. Por ejemplo, cuando estamos de vacaciones en un lago, Armando, tú estás en un lago, estás ahí, o estás en un bosque caminando con tus perritos Ujú. y empiezas a pensar o empiezas a sentirte observado por alguien en el medio del bosque que tú no puedes observar de vuelta, porque hay niebla. Claro. Y tú crees que ahí hay una criatura o un monstruo, que así como puede estar en el bosque, podría estar en el fondo del mar o en el fondo de un lago. Siempre que voy al bosque pienso así, ¿cuántos animales me están mirando y yo no los veo? O, cuán- Venados y cosas así. o cuántos seres te están mirando a través del armario. O cuántos habitan debajo de la cama. Claro, así O que cuántos están atrás tuyo en este mismo instante y no lo ves a través de la cámara. Ahora, muy probablemente ninguno. nada de eso pase. O no. Y vamos a terminar comidos por un monstruo de mucho dolor, sangre y cosas así por el Claro. estilo. Por algo la cantidad de gente que va al hospital cada año por ataques de monstruos, Por ataques de por ataques monstruos. de fantasmas, Es también. que son cero. Pero eso es un miedo irracional. Eso, porque es Porque, irracional. porque es algo que comienza como ansiedad, Ujú. porque es algo que no ves, que es algo que no es tangible, pero que... Oh, Armando, yo he estado en medio de un lago. Yo he estado en un barco yendo a bucear. Y yo me imaginé que había un bicho allá abajo que me iba a agarrar con tentáculos y me iba a agarrar y me iba a llevar al fondo del mar y me iba a morir. A un lugar excelso y glorioso. Exceso de glorioso. Eso es un miedo completamente irracional.
completamente Pero irracional. existe. Yo Sí. me lo imagino. No sé, tal vez personas más creativas se imaginan esas cosas. No sé. Cuando vivía en Coquimbo, vivían ahí en la playa, ¿te acuerdas? Sí. Como en la herradura, que es como es una entrada de mar, pero se llama herradura porque está como cerrado por la tierra, entonces tiene una entrada pequeña, entonces no hay mucho oleaje. Y Tiene una forma narradora. sí, y en las noches con mi ex teníamos un botecito inflable. Así que íbamos en el botecito inflable con Ya. vino y algo para tomarse. Y nos vendíamos y nos poníamos ahí al medio de la bahía. Y es como una taza de leche, no hay mucho oleaje. Y con la linterna tú lo iluminabas y se veían así algunos peces o cosas que eran medias fluorescentes, Ay, como que loco, brillaban los colores. no, Sí. Pero no. no le tengo miedo a esas cosas, no. Y si te salió No una le mano de tengo. profundo y te No, nunca agarraba y te salió ninguna empezaba. mano. Loco, ¿no nunca viste tiburón? ¿Cómo se te Sí, ocurre pero hacer no. eso? Yo a lo mejor ¿Cómo antes se le te tenía miedo a la ocurre? oscuridad. Y me acuerdo una vez que tuve que vivir en una casa súper grande que tenía que apagar las luces en la noche y recorrer un Ay, corredor inmenso de no. largo y frío. Y apagando la luz y la oscuridad como que me venía atrás mío. Y eso me daba miedo cada noche. Y como que me apuraba en ir de vuelta. Y una noche dije ya no. Apagué las luces y caminé Ah, de tú estás vuelta en la loco. total oscuridad. Caminé de No. vuelta y llegué al final y Y me ahí quedé fue ahí cuando te. parado y no Y pasó ahí fue nada. y ahí No fue pasó cuando te nada. capturaron los reptilianos y Y te me cambiaron por reemplazaron, la claro. persona que eres ahora. Eso puede ser. Claro, me reemplazaron por alguien que es un robot. Pero Ay, no, pero ahí qué no había nada, horrible. así que de ahí ya no hay nada. Y me quedé tanto rato ahí que no. Y otra vez también que tuve Ah, la que te oportunidad de aburriste. aprender para la noche de El- San Juan. En Chile, por lo menos, siempre uno puede hacer como ritos y que va a ver al diablo, sino que hace cosas en el espejo. Y hay una historia que si uno se pone debajo de un árbol ¿cómo se llama este árbol que tira dos frutas al año? Que no son dos frutas, pero son dos cosas diferentes que uno come. Como el higo, una higuera. Debajo Ya. de la higuera, a las 12 de la noche de San Juan, aparece el diablo y uno tiene la oportunidad de pedirle un Ah, sí, hace un deseo. contrato y Claro, un todo. contrato. Ya, pues resulta que yo estaba de vacaciones y en la casa donde estábamos, el terreno del lado eran plantaciones y al fondo, en la oscuridad había una higuera. Y a mí, como me gustan todas estas cosas, fui a la noche de San Juan a la higuera, en la oscuridad, sin linterna. Y me quedé ahí esperando y resulta que no apareció nada. Ajá. Ya. Y No, no, nada, pues no pasa nada. No, es todo falso, no es mentira. No hay de qué asustarse. claro, Y déjame ahí guardar mi caminé de cofre de vuelta con oro aquí cuidado. atrás. Claro, caminé de vuelta. Oh, No mi te moneda de oro me preocupes, están no te preocupes, molestando. no vayas Espera. a la higuera. Claro. Y ahí me cambiaron de nuevo. Así que no, de ahí no, en realidad que no. Y con algunas experiencias de ese tipo que como que me enfrenté a los miedos, que no hay nada que, aparte de miedo de que te puedas pisar un hoyo, te puedas tropezar o que pueda haber una culebra, por ejemplo. Cuando yo no corto el pasto mucho rato, hay culebras que andan por ahí porque las he visto. Y eso te puede La causar miedo porque te puede Boacos. picar, ¿no es cierto? Eso no Sí, es un miedo es una cosa irracional, es de un miedo racional. supervivencia. Sí. Claro. Así que eso, ¿no? Así que enfrenta los miedos, apaga la luz y déjala apagada un Claro, rato acuéstate con una araña gigante. acuéstate con una araña, ten Eso, arañas. ten arañitas, qué lindo. Eso. No, olvídalo. Estás loco. Ya, pero estamos hablando de cosas muy modernas, Armando. Es tiempo de que nos vayamos a un periodo de... 1910. No, un poquito más atrás. Kierkegaard, en 1844, ya en una época en la que nos sentimos un poco Más como, más cómodos, describe la ansiedad como un malestar o como un mareo que tiene que ver con la libertad. Porque la mm, ansiedad nos invade y nos controla la vida. La claro. persona termina limitándose en muchos aspectos. Se siente mal por ser libre. Cuando estamos ansiosos nos dan ganas de vomitar y por eso él hace esta relación con el mareo y la De libertad. todas maneras, sí. La Una libertad persona tiene que ver siempre... con también el tener el control, sentirse en control. Exactamente, sentirse Por con eso el es que miedo dicen que el controlado. conocimiento es poder, porque mientras más tú sabes, más sabes. Menos Más cosas tienes sabes, a que claro, menos tenerle cosas miedo. te causan miedo. Una persona que siempre está pensando que, que le va a saltar un perro en medio de la calle o que le va a ser asaltada, sería que podrías considerarlo como si en realidad fuera miedo. Eso solamente es ansiedad. Mm,
Es una ansiedad constante que no la deja vivir, la prohíbe de ser libre. Claro, tiene sentido. Entonces, Ahora, pero hay cosas que son amenazas reales, perdón. que hay gente que vive, por ejemplo, en lugares donde hay guerra, Sí, en lugares donde hay animales salvajes. pero eso es cultural. Nosotros Estamos vivimos en la hablando... ciudad, entonces no hay que... Exactamente. Que no es lo El mismo. peor de los miedos es que vamos al supermercado y no hay yogur. Claro, que te corten el agua, alguna cosa así. Como que se te olvidó O que pagar. te asalten. Sí, que realmente te asalten Claro. o te quieran matar. Pero si lo Una vez me pensamos, asaltaron y no me di cuenta. entonces no te asaltaron, te robaron. No, se me trataron de asaltar porque iba con un amigo, un compañero del colegio. Y aparecieron unos tipos así de mala clase y empezaron a pedirnos una propina así como un plato, dinero. Ujú. Le dije, no tengo nada. Y nos fuimos. Y después mi amigo me dijo, oye, tenía un cuchillo en la mano. Era un asalto, no era una pedida no era un macheteo, como dijiste tú. Era un asalto y lo hice caso al asalto. Pero Y me dijo, no oye, es un pero tenía un asalto. cuchillo en Pero la mira, mano. no, a ver. Vamos a aclarar Y yo no alguna lo cosa. vi. Él fue claro contigo. No Él me dijo que era un llegó y asalto. dijo, No me dijo, no "Esto totalmente. es No me un dijo que asalto". quería que le diera dinero y yo no tenía dinero o no le quería dar y le dije que no. Y me fui y caminé. Entonces, A si lo él mejor no se declara que descolocó, es un ¿no? asalto, ¿cómo Claro. puedes saber tú que es un asalto? Mi amigo pensó que porque tenía un cuchillo, a lo mejor era cocinero. Por eso tenía A un lo cuchillo. mejor, Era un o iba a cocinero. ponerle mantequilla al pan, Claro, y estaba buscando dinero para comprar pan y mantequilla. o tu amigo no Ya vio la había juntado, manzana ya alguien le dio un cuchillo. Entonces estaba buscando a alguien que le diera que le diera un dinero. pan, claro. O tal vez él tenía una manzana en la otra mano, pero tu amigo no la vio porque estaba mirando el Claro, cuchillo. exactamente. Puede Y ser. estaba comiendo manzana. Claro, ¿por qué pensar mal al tiro así como que? Sí, él tiene ¿No? como si me hace solo porque tiene un cuchillo. No Porque puede tiene un ser, no sé, cuchillo, una pelador de papas pistola. No, profesional. porque alguien tiene una pistola y te está apuntando es que te va a saltar. A lo mejor otra cosa. A lo No, a mejor lo está mejor apuntando es algo su detrás tuyo. país, le dicen. Claro. La típica en las películas que le van a disparar y Claro, también. en una de esas te está apuntando hacia ti y tú tienes que agacharte porque es como Claro. lo que se hace, no sé. El miedo existe de animales salvajes que nos podían comer en medio de la selva hace más de 4.000 años atrás. El miedo a la obscuridad se presenta porque tal vez ahí habían depredadores que nos podían atacar en medio de la noche. Incluso en los días de hoy, en la oscuridad se pueden ocultar asesinos en los callejones y fantasmas en las casas abandonadas. Claro. Los niños, los bebés, desarrollan el miedo, o sea, ellos desarrollan el miedo a algunas cosas que naturalmente no les tendrían. Como por ejemplo a los perros. La guagua no le tiene miedo al perro hasta que el perro lo primer muerde. perro le da una mordida. Claro. Sí. De ahí le empieza a tener miedo Igual a la los perros. electricidad. Igual a la electricidad, igual De eso me acuerdo que me puse, había un enchufe con unos cables medios pelados y los toqué medio con la corriente. Yo nunca tuve que pasar por eso para no colocar mis deditos en la corriente. Sí. Las serpientes, por ejemplo, son algo que también en algunos países la gente no le tiene tanto miedo. De hecho, las toman, las manipulan, Sí. no es como tan... Nosotros no le terrible. tenemos miedo a eso porque no es algo que nos enfrentemos. No es algo No es que algo que veamos en esté en nuestro nuestro- diario vivir exactamente. o nuestras familias en el pasado. Me acuerdo una vez iba caminando con Michelle y había una culebra verde al medio de la calle. Culebras verdes son unas serpientes de pasto, parece que le llaman. No hacen Ajá. nada, son unas culebritas. Y yo mi primer intento fue ir a tratar de agarrarla. Y la Michelle gritó, así pegó como un grito. Y eso me causó a mí como que saltara y como que me asustara por la serpiente. Sí. Entonces ahí es donde uno empieza como a aprender a tener miedo a las cosas. Sí, eso es una cosa más, exactamente lo que tú dices. Ahí aprendiste. Ahora, entonces, pensemos que el miedo nos sella, o sea, puede ser entonces que el miedo sea algo adquirido y aprendido y tal vez no sea tan evolutivo como nosotros pensamos. Los miedos tienen que ver con nuestra realidad. Gente que vive en pantanos o que trabaja con cosas peligrosas le tienen menos miedo a las cosas con las que se relacionan normalmente
que nosotros, por ejemplo. No sé, imagínate a alguien que limpia vidrios de rascacielos. Claro, no va a tener miedo a la altura. No le va a tener tanto miedo a las alturas como nosotros. O sea, Claro. o alguien que vive en un pantano. O sea, a mí me contaban, por ejemplo, que en el Amazonas, aquí en Brasil, cuando tú te vas adentro del Amazonas, hay algunos pueblitos donde te puedes quedar. Y cuando tú duermes, en esos pueblos colocan redes que van del techo hasta el suelo. Ya, para que no te piquen los mosquitos. Y para que no entren los bichos, po. Porque en la noche hay arañas que son del porte de tu De la mano. mano. Y que están ahí. Y la gente vive con eso todos los días. Todos los días. Y no las matan, no las sacan. Están ahí. Están Claro. ahí. ¿Está bien? ¿Cachai? No. Yo lo encuentro. Imagínate antiguamente porque la gente ponía las pelucas adentro de una jaula para que las ratas no se comieran la peluca. No sé. No sé, imagínate. Entonces, ese tipo de miedo para ellos y para nosotros es completamente diferente. Es un miedo racional para ellos. De protegerse con... Está también lo que conversábamos antes de la cuestión de los inmigrantes. De que a la gente le empiezan a meter algo en la cabeza, de que son peligrosos, de que van a tomar tu trabajo. Allá, y se van a tomar tu trabajo. Entonces tú empiezas con... De hecho, hay una ciudad en el norte, no me acuerdo si era el norte de Canadá o el norte de Estados Unidos, pero era una ciudad un poco alejada, en donde la gente tenía miedo de inmigrantes, pero nunca había llegado un inmigrante ahí. Totalmente sin fundamento. Pero ellos ya no sabían por qué, porque les había metido tanto miedo y habían leído tantas fake news y tantas cosas así que no sabían como ni siquiera qué posición tener al respecto, si los querían o no, pero les tenían miedo. Esto es el miedo a lo desconocido. Lo desconocido nos da miedo. No sabemos si puede ser perjudicial, si nos puede hacer daño o no. Y puede incluso que nos cueste la vida. Y no solo cosas materiales, como muchas veces nos podría pasar. Por eso apostamos siempre a exagerar. Y voy a bater la tecla de nuevo en el mismo punto. Como cuando, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos con Armando cuando fui a visitarlo en Austin. Y aquí en Brasil es la ciudad donde estoy yo no es peligrosa, pero sí ya escuché muchas historias de asalto, ya escuché muchas historias de asalto en Río y de secuestros. Y yo estoy hace 7 años acá y nunca me pasó nada. Pasé un susto una vez que un gallo me quiso asaltar, yo le dije que se fuera porque estaba medio curado también. Y yo le dije, ya, si no tenemos plata, ándate, ¿cachai? Y éramos dos y él estaba solo en una bicicleta. Dijo que estaba con amigos, se puso a silbar, así como... Y nosotros así como, ya, sale, ándate de acá, no sé, cosas. Y al final estaba solo, estaba puro chamullando. Así que nos rajamos, pero a pesar de, además de algo diferente de eso nunca me pasó. Pero yo aún así siempre ando como con las manos en los bolsillos, no ando con muchas cosas, porque es peligroso en todos los lugares, pero me puede pasar. Eso yo lo transporté como por ejemplo cuando estábamos en Austin. A pesar de que Austin es un lugar mucho más seguro y de que las personas tienen, donde nosotros andábamos en lugares turísticos, cuando tú me regalaste la mochila era Blizzard. Y yo tenía, ¿te acuerdas que yo que tenía los parches que se pegaban? Con velcro. Y yo los con velcro, que los con velcro te los podían sacar. Sí. Y yo cada 5 minutos te preguntaba, Armando, ¿me sacaron mis parches? ¿Me los robaron? ¿Me los robaron? Yo estaría pensando también que los podían sacar los coserías, a lo mejor, no sé. Sobre todo un niño, por ejemplo, en un colegio, en una escuela, claro. No te duran. Los podría robar. Pero eso de ahí es algo que yo, por causa de mi experiencia aquí, yo lo transporté para allá. Claro. En una cosa que tal vez no estaba es completamente fuera de la realidad de Austin. ¿Y por qué? Porque es esa cosa desconocida, es esa cosa que no sabemos qué va a pasar. Entonces siempre pensamos que nos va a pasar lo peor. ¿Por qué? Porque nos queremos proteger. Y a lo mejor por eso es que los turistas siempre son objetivos de asaltos, porque están como más despreocupados, no se preocupan de protegerse, claro, de prevenir. Hay que prevenir, yo también prevengo en todos lados. Hicieron un experimento
que eran, ellos mostraron una imagen de una persona blanca y una persona de color. Ya. Que no sé cuál es ¿se dice negro en español? Sí, negro o moreno. Sí. Entonces colocaban una persona blanca y una persona negra. Y al lado de cada foto de esas personas colocaban alguna palabra buena o mala. Así como que te hacía pensar alguna cosa buena o alguna cosa mala. En las dos fotos. Una palabra mala para el blanco, una palabra mala para el negro. Y, y esto era con sensores neuronales. Y la gente tenía reacciones peores siempre para la persona negra. Y eso es solo racismo. ¿Y eso solamente lo hicieron con personas blancas o también se lo hicieron a personas negras? Lo hicieron con personas... Porque eso sería interesante ver, si es que las personas negras tienen reacciones adversas con las blancas. Pero lo que me refiero es que ellos hicieron este experimento para demostrar cómo algunas áreas realmente estaban sobre la influencia de racismo puro. Ya, sí. Porque las personas realmente no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿cachai? Entonces, claro. No tiene una relación. Es lo que estaba diciendo, pues la xenofobia, el miedo a lo que es diferente a ti. Exacto. Y tu situación cultural. Que si te meten en la cabeza una cosa, tú le vas a tener miedo a eso, aunque no... Y sobre todo, como tú dices, dónde vives. Si tú vives en un área donde está lleno de gente de todos los colores. Exacto. Y de todas las culturas, no te causa ningún... O al revés, pues, cuando va un hombre blanco a una tribu indígena en el Amazonas, ellos le tienen miedo a él, ¿cachai? Sí. Bueno, este miedo a lo desconocido está relacionado de alguna forma al miedo a la oscuridad. Yeah. Todos cuando estamos en lo oscuro quedamos más alertas. Sobre todo mi dedo chico del pie. Sobre todo nuestros dedos chicos del pie que se destruyen que hacen un pésimo trabajo. Y igual hacen un pésimo trabajo. Not again. Fuimos aprendiendo con el tiempo, a medida que la raza humana iba evolucionando. Que en esos tipos de lugares eran peligrosos porque se podían esconder depredadores, porque te podías quebrar una pierna, porque te podía pasar cualquier cosa. Incluso nuestra visión periférica se adaptó para que en la noche sea mucho mejor que durante el día. Si estamos en medio de un lugar oscuro y sentimos un miedo, y sentimos un sonido que viene de frente, vamos a sentir más miedo que si este viene de los lados, porque estamos mejor preparados para responder por amenazas que vienen de los costados, se supone, por lo que yo leí en el artículo. Tiene sentido. Yo nunca me enfrenté a eso. A mí me da miedo todo. Por adelante, por atrás, por los lados, arriba, ¿Por atrás abajo. te da miedo por atrás? Mira, a mí me da miedo. Ya, está bien. Sin nada más. No sé, yo escucho un ruido y me da miedo. Claro. Aquí, en peor caso, somos inclusivos. Sí, no discriminamos a ningún tipo de ruido en medio de lo oscuro. Puede venir por cualquier lado y a todos le tenemos miedo. Y a todos le tenemos harto miedo. Por igual. Exactamente. Discriminación hacemos. A veces en la noche, cuando yo vivía en la otra calle, que Armando tenía que pasar horas tratando de sacar todos los ruidos que venían del exterior, como motos, autos, disparos, gente gritando. No era tan terrible. Vecino, la policía. Eso, vecino japonés. Claro, vecino japonés que era traficante. Escuchaba a veces en la noche disparos, gritos de gente que vivía en la calle, que era medio drogadicto y les daban como sus ataques de histeria en la noche. Entonces, cuando recién había... A lo mejor eran fuegos artificiales, ¿viste? Tú te imaginas algo bueno. A lo mejor estaban divirtiendo en una fiesta sin tirando fuegos artificiales y riéndose. Claro, aquí también. Y alguien la estaban haciendo cosquilla y por eso gritaba. Eso. Por ejemplo, ahora que me cambié al lado de un estadio los miércoles a las 12 de la noche. ¡Oh, qué terrible! Es horrible. Ya, pero no importa. Entonces, al principio, cuando yo empecé a vivir ahí, las primeras semanas me daba mucho miedo. Las motos que pasaban rápido, los disparos que de repente se escuchaban en el centro, o lo que yo creía que eran disparos, los gritos de la gente que vivía en la calle. A veces también son los tubos de escape de los autos. Sin bromear. Sí, también hacen ese ruido que explota. O a veces eran fuegos artificiales, porque aquí tiran harto. De más que puede ser fuego artificial, sí. A veces avisan cuando llega la droga, tiran fuego artificial. No, de verdad. Sí, en algunos sectores sí. Para que vayan a comprar.
Claro, y yo me asustaba caleta. ¿Y cómo sabes tú? Entonces, Ya. no me contó. Dice que, bueno, y después de un tiempo, ya ni siquiera lo sentía. Entonces el susto se fue, el miedo se fue, eso desapareció. Y esto pasa porque el ruido ya no es anormal, Ujú. porque podemos racionalizar qué es lo que está pasando. Y sabemos que estamos en control sobre la situación. Y en ese minuto el miedo desaparece. Ahora, O a salvo, no, no que encontrar en control, pero tú estabas en un edificio bien pero yo estoy en alto, un seguro. edificio exacto, Claro, que estoy en que una bala perdida no va a no te va a entrar para llegar. tratar de... Claro. Es como, por ejemplo, cuando escuchas ruidos en la casa, así como te compraste un refrigerador nuevo o Y una ese ruido, máquina de sí. lavar y hay un ruido que es distinto, Ujú. ya inmediatamente te llama la atención. O escuchaste alguna cañería, Ah, alguna claro. cosa, Sí. alguna gotera, eso Por eso ya... las goteras en las casas, si tú escuchas una gotera, tienes que ir a arreglarla al tiro, porque después ya no la arreglas Te acostumbras y no más. las vas a arreglar. Y terminas pagando así un poquito más cada mes, un poquito más Y cada eso se mes, y se va suma juntando y con es los terrible. años. Y yo tengo varias goteras acá que nunca he arreglado. Es Porque uno se como... acostumbra, como tú dices, ya no es fuerte. Claro, y así como la costumbre, es como acostumbrarse a que, por ejemplo, el gato se ponga a pelear en la pieza al lado y a rajuñar y También a los saltar gatos, sí. hasta que te acuerdas que no tienes gato. Hay que acordarse. Y en ese minuto sí te da miedo de Verificar, verdad. verificar, mirar tu lista de mascotas. A ver, perro, no. Claro. Cuando entendemos y conocemos las cosas, o sea, cuando no entendemos y cuando no conocemos el porqué de las cosas, nos suele dar miedo. Y por eso es que siempre buscamos explicaciones para todo. Tratamos de darle Mm, razón a sí, todo, de racionalizar todo. Y así en la antigüedad, como le dábamos una explicación a el trueno, que era un claro. dios que tenía ese Estaba poder, moviendo los muebles en su casa. exactamente, hoy en día le damos una explicación científica a la parálisis del sueño. La familia de Michelle son bien religiosos. Y me acuerdo que cuando era chica le decían que cuando había un trueno era porque los ángeles estaban moviendo los muebles en sus casas. Y eso es lo que usaban para que los niños Para se que no calmaran se en mueva. tuvieran miedo. Ahora, la pregunta no del millón de dólares, pero una pregunta importante es ¿por qué hay gente que les gusta sentir miedo? Si el miedo es un mecanismo de defensa, no es una sensación agradable, ¿por qué hay gente que se expone a situaciones en donde va a sentir miedo o se va a asustar? Como ver una Como, película de pel- terror. como películas de terror, como casas embrujadas en parques, como deportes de extremos, como juegos de terror, como Claro. jugar rol, leer libros de terror. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si se supone que el miedo Porque no es una sensación porque te agradable. hacen sentir algo. Te sacan de la rutina. Y eso entretiene. ¿Por- Porque ese miedo es distinto. Mm, Ese miedo es un miedo controlado. mm, Y ese tipo de miedo tiene una relación directa con las partes sensoriales, o sea, las partes del cerebro que también tienen relación con la felicidad y con la euforia. es como darte En- una droga, así como Es como darte una droga, porque tú sientes por ejemplo, una persona que se tira por bungee, o la persona mm, que ve una casa embrujada, o la persona que ve una película de terror, sabe que después del susto, después del miedo de la caída, ujú. y cuando recupera el control, tiene una sensación de alivio. Y esa como una sensación de euforia por Y el eso adrenalina y todo eso. es por la adrenalina, porque tienes todo lo que te da el miedo y después cuando te das cuenta que estás en control de la situación, eso baja. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿el miedo nos puede viciar? ¿Puedes quedar Creo. adicto? Mm. Y si Y eres adicto, te desensibiliza también. necesitas una dosis más grande con el Ujú. tiempo. Yo creo que a lo mejor para algunas personas. Depende de cada uno, yo creo. El cigarro tiene un efecto muy parecido con el miedo. Porque cuando tú fumas, aumenta tu ritmo cardíaco, se dilatan los vasos sanguíneos, nos deja más alerta y te deja con una sensación de, entre comillas, calma después de que fumaste, porque te diste cuenta de que no estaba pasando nada. Ujú. Entonces el cigarro te provoca
estar en una situación de miedo, o sea, de sentir todos los síntomas del miedo, pero que cuando te das cuenta de que no estás en una situación de peligro, eso te trae una calma. Eso te hace sentir bien. Ya. Y eso es la recompensa que te hace ir y fumar de nuevo. Ojalá el cigarro no te echara a perder los pulmones, porque Sí, hace un montón de esto, cosas tan buenas. No te da hambre, bajas te de quita un peso. poquito La persona que deja de fumar sube de peso. Sí, es por la ansiedad. No sé si alguien que fuma todo el tiempo el efecto se va minimizando con el tiempo porque no se va acostumbrando, pero lo único malo que tiene el cigarrillo para mí es que te ensucia los pulmones y te llena los pulmones eso de nicotina. Sí, nicotina. Si no fuera Es que por eso... el cigarro no es lo mismo que el tabaco. Sí. Es que el cigarro de Pero tabaco. Yo estoy hablando. No estoy hablando del que venden aquí. Perdón, no estoy hablando del que venden aquí con químicos. Estoy hablando del tabaco. Sí, tabaco. La hoja picada y Ujú, tostada sí. y enrollada. El dolor, el miedo y el olfato, por ejemplo, o sea, y el olor de cuando tú sientes en tu olfato el olor a podrido, son cosas que están ahí para Alertarte. advertirte alguna cosa, para que nos protejamos, para que no nos acerquemos más o no nos sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Ujú. La sensación de miedo, como tú dices, son cosas que nos ayudan a navegar. Entonces, por eso es imposible sentir miedo todo el tiempo, a menos que esté en una situación de estrés. Pero normalmente es algo que uno toma el camino correcto y pasa, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo pasa con la felicidad, que sería como lo opuesto. Es como una recompensa, como que te indica que los estás haciendo bien, pero después eso se pasa. No puedes ser feliz todo el tiempo. Tú te compras un auto nuevo y te encanta tu auto nuevo, pero después de unos meses ya es tu auto. O sea, al principio sí, como que lo cuidas, lo limpias, pero después de un año, después de 2 años, ya como que alguien le pegó con un Sí, ya carro le y da ya lo como que mismo. te da como lo mismo, así. Es tu auto que está ahí. Ya no te da felicidad el objeto que compraste, por ejemplo. Entonces, nada que te cause como felicidad puede durar. Igual No como mucho. algo que te cause miedo no te va a mantener en miedo todo el tiempo. Sí, en algún momento como ese umbral de dolor es como el umbral del dolor. En un momento Son te cosas que te tinge, te ayudan a acostumbras. navegar en el mundo, a sobrevivir, como dijiste tú antes. A sobrevivir en las cuevas. Ya, hablemos un poquito de, por ejemplo, de películas de terror. En una escena Un poquito más. construida Papel para maché. causar miedo, Ajá. eh, van a usar tomas largas para que te dé una sensación de espera y te deje Sí. tenso. Ya, sí. O sea, sin cortes de cámara. Sin corte de cámara. No te van a colocar música o Una música lenta. van a colocar una música muy alta y muy fuerte. Para que, por Te ejemplo, estresa. como en Alien, el octavo pasajero, en la escena final, en la que Ripley está con el lanzallamas tratando de explotar la nave para echarse al alien adentro, tú escucháis la alarma esa. Sí, todo el rato, sí. Y eso es Y lo es que se escucha. ella caminando Ajá. sola Sí. todo el rato. Y el bicho no sale, no sale, Ajá. no sale, no sale y no sale. Y tú estás ahí, tenso. Así como tratando de saber y de predecir cuándo Claro. va a salir. Y ojalá que salga luego ya, como que va a pasar Y cuando son escenas largas que en realidad no hay un sonido característico y está en silencio, te deja buscando, estás atento, estás pendiente, Ujú. estás ahí concentrado tratando de encontrar alguna cosa, que es cuando te hacen los jump scare, Sí. que te hacen concentrar en alguna imagen, en alguna escena y pum, de ahí te tiran algo que te va a dar susto. Sí. Las mejores escenas son las que tienen algo de obscuridad también, porque te dejan la sensación de que hay algo oculto atrás de esas sombras y que pasan cosas inesperadas, como la del espejo que nosotros ya le dijimos al principio. Escenas y las escenas largas y con ruidos grandes. Así como, por ejemplo, además de Alien, está Jason. La película de Jason con cha, cha, Sí, nunca me gustó. cha, 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 cha. A mí tampoco, pero era el Es ejemplo la típica, sí. que es A como mí la típica. o sea, Tiburón. aprecio, Tiburón. Tiburón también. Tiburón me apuesto que fue una excelente película cuando salió.
No, a mí me da miedo hasta el día de hoy, Tiburón. Lo encuentro súper bien hecho. ¿Cómo se llama esta de los monstruos que están en la niebla? La niebla. La niebla. Esa es una Claro, película de terror niebla. que ocurre de día. Me gusta Sí. cuando como que se atreven a hacerla de día. Ah, pero es que ahí el Mm, terror es pero hay distinto. niebla, sí, es distinto. Sí, es porque tienen la nieblita y no te los muestran. Sí, Tampoco sabes lo que eso es está que no te lo pasando. muestran. Eso. Eh, Otro gran secreto es no mostrar la amenaza. No te muestran el bicho, po, como en Predador, como en Tiburón. Como en Alien, Te lo al esconden principio. y te Sí. lo muestran solamente al final y de repente. ¿Pero Y lo por que qué hacen sea esto? estrictamente necesario. Te lo muestran un poquito y lo que sea necesario solo porque tu cerebro se acostumbra a la imagen de la Del amenaza. monstruo. Ah, y ya no es Y le empieza a amenazante. sacar, ya no es amenazante, y le Claro, por eso no hay empieza que a mostrarlo. sacar Sí. patrones. Sí, pésima película cuando te lo tiran al tiro y te lo muestran súper Y te lo claramente y muestra, completo. y No, ya no tiene cachai ninguna cómo van gracia. a Sí, matar y sí. cómo mata. Y sobre Y- todo que la mayoría de los monstruos son, ¿cómo se llama? Que parecen seres humanos, así como Es como, es como en Jurassic Park. antropomorfos. Los Velociraptor, por ejemplo, no te los muestran hasta el final. Claro, La en escena la del original. tiranosaurio, la Claro, original, la te muestran primera, no te muestran nada, muestran así no te como que muestran algo nada. pasa dentro de la Como que algo jaula. es. Eso está Y bien nada hecho. más. Sí, El tiranosaurio Rex, la escena del también. tiranosaurio Rex están un montón de rato hasta que escuchas el Sí, y sí, sale la pata de la cuestión y tú cuando cae la pata arriba del auto decís ya, listo, se acabó sí, todo. es genial. Se pueden ir para la casa. Buenísimo. ¿Por qué no aprenden de esas películas? Bien. La, la descarga de adrenalina nos causa placer. Y son casi las mismas sustancias que se liberan cuando estamos en una situación de alegría y euforia, como lo habíamos dicho antes. Pero el miedo es absolutamente y totalmente controlado. El centro del placer en el cerebro se activa con algunas cosas, como por ejemplo hacer cosas escondido y que nadie te descubra. Y esto te causa una recompensa, que era lo que nosotros Mm, estábamos hablando antes. Y también esto pasa cuando sentimos miedo controlado. Por eso que la gente siempre busca más, más, más y más. Cuando las películas se parecen más a la vida real, las personas tienen un miedo post película que viene y los acompaña después de que salen del cine o que paran de ver. Como por ejemplo La Bruja de Blair, cuando salió en ese ujú. tiempo atrás, o como Actividad Paranormal. Entonces, a pesar de que películas de zombies te muestran cosas más, eh, más ¿Tangible? tangibles y feas, así Ujú. como son, Un no monstruo. te causan el mismo, no te acompañan. Sí, Tú no llegas a no, la casa con miedo de zombies, no sales a la calle con miedo de zombies, claro. porque el zombie es algo que está lejos, pero como la actividad paranormal y la bruja de Blair no solo tiene un contexto que es en una casa, que es Ujú. en un bosque, sino que además tiene personajes reales con los que tú te puedes identificar. Tú te sientes en la situación de ellos y sientes exactamente las mismas sensaciones por las que ellos están pasando. Y finalmente está el concepto de creepy, que no es algo que da miedo. La cosa creepy, ¿cómo la podríamos traducir como escalofriante? Como los payasos o alguien con una máscara, como que tú no Como los sabes payasos. si, cuál es la reacción que me va a atacar o no. Eso te causa esa sensación de Exactamente. creepiness. Esa sensación de creepness Claro. es algo que Como que no no sabes si sabes te qué es la amenaza. prepararte o no, y eso te causa Eso. ansiedad. Claro. Eso. Imagínate que vas a una casa vieja, abandonada, y te encuentras con una persona con algún tipo de, no sé, de figuración. Claro, Eso te va a causar desconfianza, pero no sabes si es un claro, verdadero peligro. Capaz que sea una persona súper amorosa, con un corazón lleno de amor para entregar, porque no tiene nadie para seguro que sí. entregar, y que lo único que quiere es devorar tu brazo y tu pierna. Claro. Ahora viene la parte más importante, que es que nuestra construcción de qué es lo que creemos siempre lo vamos a proyectar en las cosas que no entendemos. Si creemos en espíritus, un volto se va a transformar en un espíritu. Si creemos en fantasmas, una chaqueta colgada se va a hacer un Como fantasma. la cosa que tienes atrás y que se ve como.
No Una tengo persona nada con un atrás. sombrero. Sí, mira atrás tuyo. Se ve como alguien con un No, sombrero. no, yo no dejo nada, nunca nada atrás en ese lugar. Ya, pues excelente tema, me gustó mucho. Gracias Qué bueno por que te haya compartirlo. gustado. Sí. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado este episodio. Y antes de irnos, como es costumbre, agradecemos todos los saludos que nos mandan y vamos a leer algunas revisiones que nos dejaron en Apple Podcast. De Diviana Miró de Estados Unidos. Dice, un muy buen podcast. Me encantan. Los escucho camino al trabajo, de regreso del trabajo, cocinando, limpiando. Los felicito, chicos. Escuchando otros podcasts al mismo tiempo. Otros, pues, claro, al mismo tiempo. Bueno, iba a decir otra cosa, pero... Los felicito, chicos, y deseo que se mantengan mucho tiempo más. Un abrazo desde esta cubana en Miami. Gracias, Daviana. Muchas gracias. Hay otro también de Centrec, de Chile. Dice, genial. Muchos temas interesantes. El humor negro característico de sus panelistas se agradece en estos días. Además de entretener, aprenden lejos lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos también uno de Correy Alic de México. Excelentes contenidos, me encanta, continúen así. También tenemos una página en YouTube donde tiramos los episodios, se pueden escuchar ahí, y algunos nos comentan acá, como por ejemplo, OK, Mr. Pancho dice, últimamente la música que pones es genial. Buenas vibras, saludos desde Houston, Texas. Hands down the best podcast around. Keep the great work, guys. Yo le quiero mandar un saludo a César Céspedes, que nos descubrió ayer, y le digo que no nos abandone. Gracias por incluirse en la comunidad de Peor Caso. Gracias, César. Y el último saludo para Ivania García, que nos dejó un comentario en el blog. Dice, después de escuchar este y otros podcasts me he dado cuenta de que Lovecraft tiene la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Desde los reptilianos hasta las criaturas marinas, y es el responsable de todas las conspiraciones del mundo. Lovecraft no se está observando desde un mundo paralelo y está disfrutando la forma en que sus historias influyen en el mundo. Saludos desde México y felicidades por su gran trabajo. Gracias, Ivania. Antes de irnos, te cuento que en Facebook llegamos a los primeros 1000 likes y para celebrarlo vamos a regalar 10 stickers de vinilo. Para participar, visítanos en facebook.com/peorcaso y comenta abajo el video que encontrarás. Cuéntanos cuál ha sido tu parte favorita de algún episodio de Peor Caso. Tienes hasta este viernes 23. Muchas gracias por escuchar. Feliz Día de Acción de Gracias si es que lo celebras y nos vemos el próximo lunes. ¡Adiós! Síganos en Instagram y no se olviden de nuestro Patreon. ¡Chau!